Gracias. Quisiera, antes de iniciar, dedicar esta presentación, que no es algo que hago comúnmente, pero un reconocimiento a mis practicantes, prestadores de servicio social y voluntarios que han estado dando clases gratuitamente a todo el estado de Sonora. Nosotros somos del noroeste de México, frontera con Estados Unidos. Estamos a 2 horas de Arizona, 2 horas y media de Arizona, para que la gente que nos ve de otras partes más o menos se sitúe. Y nuestros estudiantes han estado colaborando con el Sistema Educativo Nacional, dando clases de lunes a viernes, acompañando a estos niños y niñas que están en un modelo televisado, que es como la federación determinó que se iba a trabajar la educación en México. Entonces, dedicado a estos jóvenes que todavía no son graduados y que han estado apoyándonos en este proyecto, que ha tenido no quisiera decir éxito, pero sí que ha sido muy necesario. Bueno, hablando ya de los retos y perspectiva del desarrollo profesional, claro, la pandemia nos ha llevado a lugares, a momentos y a situaciones dentro de nuestro desarrollo profesional docente inesperados. Ha provocado incertidumbre, ha provocado problemas de salud mental, ha provocado exceso de trabajo burocrático, ha provocado que también iniciemos otras actividades que tal vez no estábamos acostumbradas o habituados a usarlo, como es la gestión administrativa. Somos ahora autogestores de nuestro mismo desempeño, ¿verdad? Ya antes acostumbrados a trabajar con un liderazgo directivo, que en un organigrama institucional pues teníamos un coordinador, algún jefe de departamento, rector, y hemos tenido que desarrollar esas habilidades autogestivas. Bueno, cuando hablo de desarrollo profesional docente, estoy hablando desde el día 1 que iniciamos en un salón de clases hasta el año 28, 30 de docencia, ¿no? Cuando nosotros estudiamos el desarrollo profesional docente, lo hacemos a través de modelos. En la investigación en nuestro cuerpo académico, precisamente, tiene que tener 2 características. Una es el diseño de modelos teóricos, metodológicos y contextuales. Ojo aquí, porque es muy importante para las personas que nos están escuchando y que son estudiantes de maestría, doctorado y licenciatura, que se inician en investigación. Nosotros diseñamos estos modelos al inicio de los proyectos de investigación, y son la ruta que vamos a seguir para poder acotar, porque si no los proyectos se los van ampliando, ampliando, ampliando. Entonces nosotros diseñamos estos modelos, ya sea de género, de TIC, de formación del profesorado, del área en la que nosotros estemos trabajando, y estos modelos nos los evalúan pares internacionales. Estos pares internacionales tratamos de que sean los teóricos que dan fundamento a estas teorías, y que ellos nos aprueben la ruta a seguir, tanto teórica como metodológica y contextual. ¿Para qué? Para que haya una congruencia de principio a fin de nuestros proyectos. Entonces, esta gráfica que ustedes están viendo ahorita es cómo y a partir de qué nosotros estudiamos la formación y el desarrollo profesional docente. Destacamos que los principales precursores teóricos en estas teorías son José Cardona, de UNED, Carlos Marcelo, de la Universidad de Sevilla, Cabrerizo, Diago, Castillo, Santiago Castillo Arredondo y Antonio Medina Rivilla, que son con los que nosotros tenemos ya aproximadamente 20 años trabajando, y que han estado sacando nuevos materiales para nosotros sobre estos temas. Bueno, partimos entonces de un contexto de calidad educativa. Cuando nosotros investigamos en educación, lo primero que queremos impactar es en la calidad educativa y en la mejora y la transformación o cambio, ¿sí? Eso es algo que no debemos de perder de vista. Ahora, cuando yo hablo de formación y desarrollo profesional como macro variable para estudiar el desarrollo profesional, ¿cuáles serían mis indicadores o macroindicadores principales? Nosotros tenemos al aprendizaje profesional y todo lo que incluye, en un momento se los voy a mencionar, el conocimiento profesional y el estatus profesional. ¿De quiénes? De los profesores noveles, experienciados o seniors. Profesores noveles de 0 a 3 años de experiencia docente,
profesores experienciados de 4 a aproximadamente 10, 12 años, y profesores senior son arriba de los 12 años en el aula. Si los profesores o profesoras han interrumpido la academia por ocupar un cargo administrativo, por ocupar, por dedicarse a cuestiones personales y han dejado la docencia y han regresado después, es ahí cuando se empiezan a sumar de nuevo los años, ¿no? Entonces es una pausa que no cuenta en la experiencia áulica, ¿no? ¿Qué estudiamos de estos profesores? Pues sus etapas, qué características tienen de acuerdo a su nivel de desarrollo profesional y su identidad. ¿Por qué la identidad? Insistimos en la identidad. Porque la mayoría de los profesores, sobre todo en educación superior, no estudiaron docencia, no tienen conocimientos de pedagogía o de andragogía, pero sí tienen alto conocimiento y dominio disciplinar. ¿Qué es el dominio disciplinar? Es el conocimiento que tenemos sobre la disciplina inicial, por ejemplo, derecho, enfermería, medicina, contaduría pública, pero ese conocimiento predomina y no el que está desarrollando nuestra profesión, que es a lo que le llamamos conocimiento profesional docente, ¿no? Hay dos aspectos de la práctica docente muy importantes de conocer y de evaluar, que son las condiciones de educabilidad y educatividad. Cuando nosotros estudiamos al docente, tenemos que tomar decisiones si lo vamos a hacer desde el ámbito de la educabilidad o del ámbito de la educatividad. El ámbito de la educabilidad tiene que ver con los aspectos externos escolares, que son la motivación que el alumno recibe en casa, el nivel de escolaridad de sus padres, el lugar donde vive, las motivaciones que lo llevaron a estudiar, todas esas condiciones que hacen a un estudiante, una persona idónea para recibir educación y para aprender ese día. Las condiciones de educatividad, por el contrario, son aquellas que tienen que ver con la escuela, el plan de estudios, el modelo curricular, la formación docente, la preparación de los docentes, la nueva tecnología, las instalaciones. Entonces tenemos el marco extraescolar y el marco escolar. Entonces cuando nosotros estamos, les digo, estudiando la docencia, tenemos que determinar si es en el rubro A o en el rubro B, porque después hacemos proyectos celestiales en lugar de hacer proyectos terrenales y no los podemos aterrizar porque tenemos variables que vienen o indicadores que vienen de dos estructuras completamente diferentes y completamente complejas, ¿sí? Entonces, esto le llamamos nosotros educabilidad y educatividad. Dentro de la formación y desarrollo profesional docente, bueno, pues tenemos que las universidades han trabajado en este perfeccionamiento del profesorado, en la formación continua, que es una línea de investigación que trabaja el doctor Orlando Aquino y que con él la hemos estado trabajando, la formación permanente, la formación en servicio y el concepto de desarrollo profesional engloba la formación pedagógica inicial y la permanente del docente, de inicio a fin. Esta tarea del desarrollo y formación profesional debería de ser una tarea planeada por el docente. Una tarea planeada, las especialidades, los posgrados, los cursos, no solamente porque son acreditativos y certificadores, ¿sí? Sino porque son parte de sus cambios, de la flexibilidad, de cómo los modelos educativos van cambiando constantemente. Dentro de la trayectoria del profesorado hay diferentes modelos. Hay autores que dicen, no, pues la trayectoria de principio a fin de un profesorado incluye 3 factores. Otros modelos dicen que incluye 4 factores. Yo me quedo con el de Moir, que nos dice que al principio de la docencia pasamos los docentes por esta etapa de anticipación, seguida de una etapa de supervivencia que a nuestro entorno no siempre somos bien recibidos o de la mejor manera en las instituciones en donde empezamos a trabajar, ¿no? Muchas veces los pares muestran poco interés, poca ayuda, o las instituciones contratantes tienen un poco compromiso en este plan de acogida, de inducción, ¿sí? Por lo regular, esta etapa de supervivencia es la etapa de sobrevive como puedas, ¿no? Ni siquiera sabes que hay un baño exclusivo de maestros y ahí estás con los niños de primaria yendo al baño de los niños de primaria porque nadie te da la información. Solamente entras con una lista con nombre de tus estudiantes
al ruedo y empiezas a aprender sobre la marcha. Entonces es una etapa de supervivencia que le sigue la etapa de desilusión o la etapa de burnout, ¿sí? En donde no queremos saber nada de nada y empezamos a pensar que tal vez nos pudimos dedicar a otra cosa. Y luego ya viene este reencuentro con la profesión en la etapa de rejuvenecimiento y nos jubilamos con una etapa de reflexión, ¿sí? Ah, ¿qué problemas tenemos entonces los docentes y ahorita que nos están acompañando mucho docente novel y pues, estudiantes jóvenes? Primero que nada, pues al inicio nos suelen destinar a puestos problemáticos, no se nos da colaboración y apoyo, sobre todo por los profesores experienciados, no siempre es la mejor acogida. Tenemos pocas oportunidades de entrar en contacto con modelos diferentes y las instituciones asumen muy poca responsabilidad en estas etapas de acompañamiento e información. Son muy pocas las universidades o las instituciones que tienen un programa de mentorización. Imagínense en secundaria para tener un programa de mentorización y acompañamiento. Entonces es algo muy ambicioso y pocas instituciones, sobre todo en Latinoamérica, lo tienen. Chile, por ejemplo, sí tiene un buen programa de acompañamiento. Pero luego llega Beeman con esta parrilla de problemáticas que son muy comunes en la etapa, en todas las etapas de la docencia. Y esta parrilla, a pesar de ser de 1984, yo la pongo porque está totalmente vigente. Y he leído varias investigaciones que la trabajan en el 2015, 2018, y no hemos logrado incluirle más problemas porque en realidad está muy bien integrada. Entonces, Beeman nos dice que los profesores ya tenemos una serie de problemáticas que se nos presentan sobre la marcha y que son poco atendidas porque no tenemos tiempo para hacerlo, por el exceso de trabajo burocrático, porque estamos más interesados en crear anexos y relaciones buenas, positivas con los profesores. Bueno, dentro de los tipos de problemas están cómo vamos a evaluar a los alumnos, por ejemplo, con un aprendizaje lento, cómo va a ser el trato a la interculturalidad, ¿sí? Determinar el nivel de aprendizaje de los alumnos que ya tengo y con los que están trabajando. Todas estas cosas me llevan tiempo, sobre todo en la etapa de principiante y de experienciado, ¿sí? Un profesor senior ve esto de fuera, si no lo logró resolver, no se preocupa tanto y no repercute tanto en el desarrollo de su práctica ya una vez senior, ¿no? De las recomendaciones internacionales, pues tenemos que OCDE y UNESCO nos han solicitado a nivel internacional a las naciones que las universidades debemos de tener un andamiaje científico de los cursos que impartimos. Sin embargo, la ruta de iniciación a la docencia universitaria no está delimitada por estudios normalistas o estudios de pedagogía, ¿sí? Entonces nos invita a, en la medida de lo posible, empezar a integrar este tipo de conocimientos en una primera etapa de inserción antes de que estos especialistas empiecen a dar clases a nuestros universitarios. Bueno, esto es el modelo metodológico. Nosotros usamos dos paradigmas para estudiar esto del profesorado. En el paradigma cuantitativo, bueno, usamos un cuestionario que está totalmente a su disposición. Este cuestionario incluye, es un macro cuestionario, que se ha estado renovando, que hemos tenido nuevas versiones basado en estas teorías, y las variables principales son perfil socioacadémico, ejercicio docente, aprendizaje profesional, conocimiento profesional y los retos educativos del profesorado ante la pandemia. Esta última variable nosotros la hemos trasladado al trabajo cualitativo a través de la composición. Tuvimos que aquí hacer cambios porque teníamos planeado grupos focales o entrevistas. Empezamos a trabajar con la composición con aproximadamente 200 personas. No se trabaja en términos cualitativos, poblaciones masivas. Sin embargo, este es un proyecto a nivel nacional, entonces sí era importante trabajar un mayor número de sujetos. Esto es solamente para mostrarles que las variables, cada variable que está aquí, que son macro variables, tiene cada una sus respectivas metacategorías. Solo para que nos demos una idea, cada una de ellas puede ser una tesis de maestría, cada una de ellas, de lo amplio que está en el instrumento, ¿no? ¿Qué encontramos
con esta investigación, con esta variable evaluada? ¿Qué encontramos? Primero que nada, la experimentación, investigación, docencia y trabajo burocrático en alta incidencia, ¿sí? Se aumentó esta capacidad que tenemos los profesores de corregir a ensayo y error de una manera autónoma. Se incrementó también esta parte de los proyectos investigativos, la docencia y el trabajo burocrático con respecto a formatos y toda esta parte de la gestión administrativa. Ahora, la formación docente tenía dos vertientes, la certificadora, cuando las instituciones la promovían, o la autónoma, cuando nosotros como profesores buscamos, ¿sí?, nuestras propias rutas de formación y planeación en la formación. Se intensificó la parte de esta búsqueda formativa autónoma y descendió la parte ofrecida por las instituciones y que de alguna manera nos certifica. Entonces, nosotros buscando un futuro esperanzador dentro de este periodo de incertidumbre que vivimos por una pandemia, ¿sí?, empezamos a trabajar más de manera autónoma, sin supervisión, ejecutando tareas que se convirtieron en rutinarias, que fueron autodidactas y que fueron de manera voluntaria. Por ejemplo, la formación en nuevas tecnologías, bueno, que ya no son nuevas, ya tienen 20 años, ¿no? La formación en tecnología para la educación, que sí hubo una verdadera transformación, que si bien tenían 16, 18 años diciéndonos que la teníamos que incorporar a la docencia, nunca se había totalizado o globalizado esa solicitud internacional como en estos días, ¿no? Entonces se migra de un trabajo colaborativo que solíamos estar haciendo los profesores que tenemos ya internacionalmente, más de 18 años trabajando en que la docencia agrupara, trabajara por academias, trabajara en colectivo, para hacer un alto y empezar más el trabajo en solitario, independentista, ¿no? Entonces aquí nosotros hacemos uso de este macro concepto que es el liderazgo pedagógico. Los docentes movilizamos nuestros conocimientos, pusimos en práctica estrategias para abordar habilidades interpersonales, intrapersonales y elaborar una didáctica que permitió el desarrollo de la competencia de los estudiantes, que eso fue uno de los grandes retos. ¿Qué hicieron durante la pandemia? ¿Cómo pensaron? ¿Cómo estructuraron el profesorado a partir de su etapa de desarrollo profesional? Pasó lo siguiente. Los profesores y profesoras principiantes, lo primero que empezaron a hacer es comunicarse con sus compañeros a ver qué rutas se iban a tomar. Más que comunicarse con sus directivos o directivas, se iban sobre sus colegas, ¿no? Hubo incertidumbre laboral para aquellos que no tenían una plaza de tiempo completo y que solamente eran contratados por horas, ¿sí? Porque cerraron instituciones educativas en México, un 14% de las instituciones privadas cerró en este ciclo. Carga burocrática excesiva, mala relación con los padres de familia en las diversas plataformas utilizadas para educar, las conductas impositivas con grupos y padres de familia. Hemos visto, ustedes lo han visto en las redes, profesores exponiendo a estudiantes con aprendizaje lento, con algún tipo de necesidad educativa especial. Entonces quedaron en evidencia y expuestos en redes sociales este tipo de casos, y esto se le llama pues conducta impositiva. Los cambios de temporal de actividad profesional. Hay personas que desistieron de la docencia y por un tiempo empezaron a trabajar en otras áreas porque no tenían seguridad fija en una institución educativa. El buen manejo de redes sociales, esto en los profesores principiantes pues se incrementó. Nos convertimos en unos identificadores de necesidades ahora. Antes había un equipo psicopedagógico presente en la escuela que era quien monitoreaba ciertos casos, identificaba ciertas características de estudiantes que necesitaban apoyo adicional, y ahora fueron los mismos profesores que empezamos a identificar esto. La dimensión emocional de los profesores principiantes fue totalmente inestable en situaciones de estrés, situación de crisis, de caos, de problemas de salud mental. Y, claro, pudo trabajar mejor con las TICs. Esto pasó, esa es la realidad actual del profesor principiante, y cada una de estas áreas, pienso yo,
que merece su atención y pudiera hacer un estudio con ella. Ahora, los maestros experienciados con 4 a 12 años en la docencia, inmediatamente cuando se vino la crisis de la pandemia, empezaron a rediseñar la planeación, ¿sí? Porque ya habían tenido la experiencia de marzo, abril, mayo, junio, en el cierre del ciclo, antes de empezar otra vez en agosto o después del verano, a rediseñar la planeación con base en lo vivido en el ciclo inmediato anterior, que también le había tocado a la pandemia. Establecieron nuevos objetivos educativos. O sea, ¿qué hicieron? Muchos profesores principiantes virtualizaron lo presencial al 100%. Y eso generó un caos, porque es demasiado contenido para ser virtualizado y los estudiantes no levantan 5, 6, 7 horas lectivas presenciales en una pantalla, ¿sí? Entonces, los profesores con más experiencia inmediatamente recortaron contenidos, se fueron a los contenidos más importantes, sin miedo de hacerlo, tomaron sus propias decisiones, tuvieron un perfil más adaptativo, no esperaron instrucciones de qué hacer cuando empezó la crisis, diversificaron sus estrategias, tuvieron una actitud más paciente, virtualizaron parcialmente, que es lo que les estaba comentando. La dimensión emocional estuvo más regulada, su temperamento, sus conductas, su trato al estudiante fue más regulado, y la búsqueda de recursos para manejo de TICs fue inmediata. Buscaron ayuda, ok, yo no, tal vez no sea tan experto, pero voy a buscar ayuda para empezar a trabajar. ¿Qué pasó con los profesores que de 13 años en adelante y que ahí se abarcan algunos de ellos de 28 años, que no lo puse ahí, 30 años en la docencia, que estaban a nada de jubilarse cuando llega este proceso y que dicen, ¿por qué no metí los papeles antes? Debí haber metido los documentos antes y haberme ido antes de estos cambios, ¿no? Que tengo que hacer a estas alturas, ¿no? Entonces, pues tenían poco interés en la adecuación del contenido áulico, mayor interés en procesos de gestión, interés en procesos de jubilación y prestaciones de salud. Si me enfermo, ¿quién me va a cuidar? Si me enfermo, ¿a qué hospital voy? Este tipo de preocupaciones que no la tenían los otros dos tipos de profesores, ¿no? La dimensión emocional fue muy estable. Ellos dijeron, si no puedo con esto, me retiro. Si no puedo con esto, doy poquita clase y buena. Mis alumnos van a entender y el contexto educativo también. Entonces ellos solucionaron de otra manera la parte emocional, soltaron. Y no soltaron irresponsablemente, soltaron como debimos de haber soltado muchos que estuvimos buscando el perfeccionismo al inicio y que después se nos hizo un cuello de botella, ¿no? Ellos tenían la necesidad de volver a su espacio de trabajo, querían regresar ya, son los que más mencionaron que ya querían regresar a su espacio de trabajo y que tenían esa necesidad de socializar con el gremio porque pues han vivido ahí gran parte de sus vidas. Hicieron un esfuerzo por enseñar de forma virtualizada o a distancia y buscaron apoyo, pero no quisieron cursos oficiales. No, a mí ahorita no me vengas a enseñar de ti, yo ya, lo que sé, que me ayude un asistente, que me ayude un alumno, y ahí voy sobre la marcha. Estas fueron las 3 principales condiciones. Entonces fuimos, en general, los 3 tipos de profesores, fuimos acompañantes de los estudiantes, fuimos el vínculo, somos el vínculo institución-familia, somos los identificadores de necesidades externas. Me refiero a que este alumno no tiene computadora, este alumno sí tiene, este alumno ocupa que vayamos a su casa a darle tal información impresa, así como del aprendizaje. Canalizaron casos a equipos psicopedagógicos y fuimos moderadores de la evaluación y acreditación del conocimiento. Entonces, hay 4 dimensiones centrales que salen de esta investigación y de este análisis, que son las rutas de desarrollo profesional en la nueva normalidad. Aquí si alguien se quiere sumar al proyecto, nomás me dice, doctora, yo me quedo con salud mental, yo con uso de las TICs. Aquí se requiere un equipo multidisciplinar y esa es la segunda condición de nuestro colegio académico. La primera es trabajar bajo modelos y la segunda que los modelos tienen que dar soluciones desde la interdisciplina. Entonces son sobre las competencias pedagógicas, uso de TIC, salud mental y competencias disciplinares. Empezamos con las competencias pedagógicas. Primero que nada, se tiene que trabajar más, que es la prospectiva esto,
las adecuaciones curriculares idóneas. Antes solamente se trabajaban en el aula adecuaciones curriculares con algún estudiante con diagnóstico, por ejemplo, de TDA, de algún tipo de trastorno ya identificado. Ahora no, ahora se globalizó la adecuación curricular, ¿sí? Al contexto de los estudiantes, a la parte psicológica, a la parte afectiva, etcétera. El trabajo en contextos de crisis es una nueva línea, digamos, que va a empezar a imperar en los próximos congresos, foros, seminarios, eventos de investigación. El cambio de enfoque hacia el estudiante. No olvidemos que a pesar de que las teorías nos han encaminado a ya no centrar el trabajo áulico en el profesor, en lo que yo sé, en mi conocimiento y en cómo lo enseño. Eso hace mucho debió cambiar a centrarnos en el estudiante, cómo él aprende, si logró aprender o no, independientemente de tus estrategias docentes. Estrategias docentes las tenemos muchos. Lograr que el alumno aprenda es de muy pocos, es un logro de muy pocos. Entonces, tenemos que afianzar ese enfoque. Competencias disciplinares, bueno, aquí quedamos en evidencia el profesorado que tenía poco dominio de los contenidos. El uso de diferentes disciplinas tiene que predominar y la actualización y formación en las nuevas modalidades. Tenemos que comprender que ahora la educación va a ser más virtualizada para nosotros formarnos y mejorar de forma acreditativa o voluntaria. El uso de tecnología. Nosotros tenemos aproximadamente 14 años trabajando con la línea de tecnologías en educación, uso, consumo de redes sociales, ciberbullying, todo esto. Entonces, es la primera vez que nosotros hemos notado en nuestros resultados que el uso de TICs va con fines científicos y académicos. Nuestros resultados siempre nos habían llevado a la parte lúdica, a la parte social, a la parte recreativa, ¿sí? Tenemos un uso de TICs también más humanista y también tenemos un uso de TIC ahora que resuelve esta parte socioemocional de acompañamiento, de socialización, de esta parte acuérdense que estuvimos en confinamiento, esta parte de ver al exterior a través del uso de la tecnología en la docencia. La salud mental, cuando nos referimos a salud mental, nos referimos únicamente a la del profesorado. Nos encontramos con profesores que tenían poco o nulo manejo de sus emociones, que no sabían que no podían manejar las emociones, les afectó el confinamiento, les afectó el exceso de trabajo, les afectó el estrés de no poder llegar a todos sus estudiantes, la atención de trastornos preexistentes en la docencia. Empezar a atenderse burnout, empezar a atenderse depresión, empezar a atenderse otro tipo de crisis que ya se venían viviendo por parte del profesorado y que no estaban siendo atendidos de la manera correcta. Y claro, es bien importante que empecemos a establecer rutinas laborales, familiares y personales. Aquí la teoría de Woodson sostiene lo siguiente. En el desarrollo profesional del profesorado es una línea paralela, la vida personal del profesorado y su vida profesional. Por lo regular, los profesores y profesoras soltamos, dice Woodson, la parte personal y predomina la parte profesional, de tal manera que en esta se avanza mucho y en esta se estanca o se avanza poco. Lo ideal sería que las dos líneas corrieran bajo la misma, sobre la misma distancia y bajo el mismo rango de tiempo, ¿no? A continuación les voy a presentar un video corto de los testimonios. Tengo que dejar, creo que es dejar de compartir. Aquí está. El fin de este ¿Pueden video verlo ahí? es conocer los retos a los cuales nos vamos a enfrentar en la educación. No, Mariela, aún no. No, no se ve. Ahí ¿Ya? sí. Sí, ya. Sí, ahí ya se ve. Este video es conocer los retos a los cuales nos vamos a enfrentar en la educación en México en el próximo ciclo escolar. Uno de los principales aspectos considero que sería el adaptarnos a esta nueva normalidad de trabajo. La responsabilidad de los maestros para desarrollar con claridad la planeación
en establecer una buena comunicación, tanto como con los padres, los alumnos, pero sobre todo tener una buena dirección en qué hacer y cómo hacerlo. Esta pandemia se ha convertido en un hecho histórico, y el sistema educativo mexicano debe visualizar un nuevo futuro tomando en consideración los retos que se han estado viviendo, los cuales al término de esta pandemia pasarán a ser los nuevos desafíos, tales como el abastecimiento de equipos multimedia en todos los niveles educativos. Que los alumnos, maestros, personal administrativo de las escuelas respeten las medidas de seguridad ante el coronavirus, como lo son el uso correcto del cubrebocas, la sanitización diaria del inmueble, el lavado correcto y constante de manos y la sana distancia. Y pues tenemos que entrar en las tecnologías. Muchos maestros todavía le tenemos miedo a la computadora, como con trabajos algunos le saben menear al celular. Y pues ahora todo va a ser de manera virtual y tenemos que llenarnos de esos elementos, de esas herramientas que podemos nosotros implementar para poder llevar a cabo la educación a distancia. Ahora es docente, padre de familia y alumno. Entonces tenemos que saber cómo le explicamos al padre de familia, cómo nos comunicamos con él, qué es lo que queremos que él enseñe al niño. Pues tenemos nosotros que tener una nueva mentalidad como profesores, ¿no? Estos procesos de enseñanza, aprendizaje, planeación, evaluación, pues deben de evolucionar junto con nosotros, ¿no? Siempre estar a la vanguardia, ¿no? y tratar de ser profesores que siempre estén capacitados. Y por último, también sería recordar que no todos van a aprender igual, que debemos de manejar cientos de educaciones curriculares para que nuestro alumno se sienta con un mejor aprendizaje. Muchos docentes llevan al aula cañón, grabadora, descargan videos, recursos, pero no existe tal interactividad entre los alumnos y la tecnología. Este tipo de recursos se utilizan más como apoyo al docente para presentar los contenidos de una manera diferente, innovadora, motivadora y más llamativa. A manera de cierre, vuelvo a la presentación. Esto que vieron, en esto que acabamos de ver es, aquí está la presentación, ¿verdad, Claudia? ¿Ya lo ves? Sí, sí, sí. Esto que acabamos de ver es un video corto de 3 minutos de profesores y profesoras noveles experienciadas que están en servicio de la educación básica en México, que es primaria, preescolar, secundaria, y que estuve trabajando con ellos aproximadamente con 200 profesores en verano sobre esta parte, ¿no? De los retos que ellos tenían, y hicimos una sumativa de esos videos solamente para darles una muestra y que vieran las personas que nos están viendo en diferentes países que estamos escribiendo todos con el mismo lápiz. O sea, no, yo los he estado escuchando ayer, antier, las diferentes posturas con respecto a esto, y estamos adoleciendo de lo mismo, ¿sí? Estamos adoleciendo de lo mismo, y así como adolecemos de lo mismo, pues deberíamos de emplear esta colectividad para salir entonces de esta crisis educativa, ¿no? Que si primero fue la de salud, después fue la económica en los países, la tercera que más afectada está es la educativa. A manera de cierre, yo les hago la pregunta, ¿están preparados o preparadas para este cambio? Porque el cambio ya se vino, no crean que tenemos días, meses y años para pensar qué es lo que vamos a hacer. Primero que nada, ¿cómo yo me puedo preparar para este cambio que se está viviendo en el sistema educativo y que era inesperado, que cayó de un día para otro y que teníamos que aceptarlo de una manera radical?
Bueno, la formación constante y en la línea correcta y necesaria es lo primero que tenemos que hacer. ¿Por qué les digo que nos tenemos que formar en la línea correcta o en la línea necesaria? Porque muchos maestros y maestras me han dicho a mí en diferentes cursos, es que yo estudio mucho, yo leo mucho, yo tomo muchos cursos. Claro, pero de chile, tomate y cebolla, como decimos en México, ¿no? No tomas sobre una línea o la línea que verdaderamente necesitas para tu mejora. Entonces, no se trata de ser atractivos y tratar de subirnos a todos los buses que vemos, sino determinar en qué línea nos tendremos que formar para solventar una necesidad. Tal vez ahorita para mí no sea lo mejor un curso de estilos de aprendizaje porque tengo a la disposición un curso sobre el manejo de TICs, o sea, y le tengo que dar al manejo de TICs predominancia, ¿no? Entonces tenemos que tener la disposición también de aprender algo nuevo. No, Mariel, si yo ya me iba a jubilar, que voy a andar aprendiendo algo nuevo. Mientras estés aquí, mientras recibas todavía honorarios por dedicarte a la docencia, tienes que participar en la transformación o cambio. Si no, pues pidemos un año sabático todos y nos vamos y dejamos el lugar a las personas que realmente quieran trabajar o tengan disposición de aprender algo nuevo, porque esta pandemia nos está llevando a aprender definitivamente cosas nuevas. Todos los días yo cuando exponen mis estudiantes aprendo algo nuevo, nuevas aplicaciones, nuevos usos. Perdón, Ayer Mariel, perdón, 3 minutos, ¿eh? Muy bien. La integridad interna es debe de ser nuestra prioridad, tanto la integridad interna como la externa. La confianza que los demás depositan en mí, y me refiero a padres de familia, a colegas, y la integridad externa, que es esa retroalimentación que yo debo de recibir de los demás, ¿sí? Y tener conciencia de que esta retroalimentación me va a beneficiar de alguna manera. Regresar al trabajo colaborativo, dejar el trabajo de autoexcluyente e independentista y regresar. Sí es cierto que la pandemia nos llevó ahí, pero hay que regresar a lo que sí nos favorece. Contenidos, proyectos, investigación en conjunto. Ser empáticos con esta realidad, ser empáticos con nuestros alumnos, ser empáticos con nuestros familiares, con nuestros hijos e hijas sobre la situación que se está viviendo. Evitar el postergamiento, actuar aquí y actuar ahora. Esto es la aceptación radical y la adaptación que como profesor, y que es de las mejores características del profesorado, es la adaptación y flexibilidad a los contextos reales que estamos viviendo. Con esto cierro mi presentación. Si tienen algún comentario, creo que es la etapa que sigue, y agradezco mucho a todas las personas presentes por su atención.